Buenísimo, gracias Aldana. ¿Cómo están? No sé, alguien habló, se superpuso, pero bueno, ya estamos. ¿Cómo están? Ahora sí estamos grabando y vamos a aclarar algunas cuestiones que veníamos diciendo, y es que voy a volver a compartir pantalla por empezar. Ahí está. Y es que en esta clase vamos a retomar las cuestiones. Me tengo que ir acá a la primera. Las cuestiones, quedó peor, ¿no? Ahí está bien. Las cuestiones inherentes al positivismo lógico, reitero porque no había puesto para grabar, que esto es algo que ya hemos visto, lo vimos desde que empezamos la materia. Siempre hemos contrapuesto el positivismo a otras corrientes, sobre todo, y hemos hablado muy en general, a la corriente historicista, que nace en los años 60 con Thomas Kuhn, y cada tema que hemos visto hemos ido haciendo esta comparación, ¿no? ¿Qué piensan unos y otros? Porque son corrientes contrapuestas. Ahora, en esta unidad, en la 2, nos vamos a detener en el positivismo lógico, de nuevo, como para enmarcar lo que caracteriza a la concepción tradicional de la ciencia, sobre todo porque en esta concepción, el método científico tiene un lugar central, y en esta unidad vamos a ver lo que denominamos método científico, que tiene varias versiones. El método inductivo, el método hipotético-deductivo y el falsacionismo. Y también vamos a ver, porque en esta concepción tiene un lugar central, el tema de lo que son las teorías y las relaciones lógicas que hay entre los distintos niveles de enunciados que conforman una teoría. Bueno, vamos a empezar entonces. El primer tema que vemos en la materia es el positivismo lógico. Hoy hay una parte que voy a pasar medio rápida porque ya la hemos visto, la hemos caracterizado a partir del texto de Silvia Rivera. Pero bueno, ahora la vamos a retomar y vamos a profundizar en algunas cuestiones. Esto ya lo hemos considerado cuando iniciamos la cursada al caracterizar el positivismo, y es como, a ver, ¿de dónde viene esta denominación? ¿Por qué se lo llamó positivismo? En realidad, esa denominación se debe a un autor del siglo XIX, Augusto Comte, que es quien, al diferenciar los estadios del conocimiento tanto a nivel subjetivo, porque un poco que él hablaba de cómo vamos los seres humanos desde que nacemos, pasando de un conocimiento muy teológico, denominó él, al conocimiento ficticio, que se basa en explicaciones que tienen como fundamento seres sobrenaturales, sí, como dioses, ángeles, etcétera, etcétera. O sea, seres que no tienen una existencia material concreta. Después viene un segundo estadio, que es el metafísico, en el que se reemplazan esos entes sobrenaturales por entes abstractos. Es el estadio que él llamó metafísico, que es cuando pasamos a hablar de ideas abstractas, ¿no? De justicia, de verdad, de bien. Y finalmente, dice Comte, podríamos llegar a un estadio positivo o científico cuando abandonemos tanto los entes sobrenaturales como los abstractos para producir un conocimiento basado estrictamente en la observación, en la experimentación y en los hechos. Claro, esto que describe Comte como el estadio positivo o el conocimiento positivo es en realidad la ciencia moderna, que deja de lado las explicaciones teológicas, metafísicas, y se centra en métodos basados en la observación y de carácter experimental. Bueno, pero ese es un positivismo, por supuesto que tiene gran incidencia, pero es un positivismo decimonónico, se dice, porque pertenece al siglo XIX, y que es como que se revitaliza y se
se reforma grandemente en el siglo XX, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX. ¿Por qué? Porque muchos autores no solo recuperan a estos postulados del positivismo que habían nacido un siglo antes, sino que además van por más. En algunos aspectos son más extremos los positivistas lógicos que los positivistas que no es solo Augusto Comte, ¿no? Hay otros autores que ya vamos a ver un poquito más adelante. Son más extremos, más radicalizados en algunas cuestiones y a su vez se llaman ahora neopositivistas porque son nuevos o positivistas lógicos porque a eso que heredan le agregan algo y es la lógica. La lógica y la matemática también, pero sobre todo la lógica como una herramienta para el razonamiento fundamental. ¿Y por qué le agregan la lógica? Porque es cierto que la lógica nació en el siglo IV a.C. con Aristóteles, que es el padre de la lógica. La lógica después tuvo desarrollos, pero solo a comienzos del siglo XX, la lógica, cuando intentó ser un fundamento de la matemática, se convierte en otra disciplina. Se convierte en la lógica formal y de ahí vinieron todos los desarrollos lógicos del siglo XX, que la verdad es que parecía que Aristóteles había agotado el campo de la lógica y en realidad con lo que pasó en el siglo XX, en las primeras décadas, nace una lógica nueva. Esa lógica es la que toman los empiristas lógicos porque la verdad el mundo académico está conmocionado por el avance de la lógica formal. La lógica entonces como lenguaje, como herramienta de cálculo, de razonamiento, etcétera, etcétera. Ahora, ellos siguen siendo empiristas, siguen teniendo los mismos postulados respecto de la metafísica, aunque en algunos casos vamos a ver que son como más radicales en cuanto a los planteos. Esta es la primera cuestión, ya algo habíamos visto, pero bueno, estamos retomando para ponernos el tema, ¿no? O sea, el positivismo a secas es el que nace en Francia, siglo XIX, con Saint-Simon, con Comte, Stuart Mill, David Hume. Son planteos clarísimos respecto a solo tomar como válidos los conocimientos que proceden de la experiencia y no admitir científicamente como válidos otros conocimientos. Bueno, en esto habría que hacer una primera declaración. Si bien ya hay una subvaloración, un menosprecio de la metafísica, de una parte grande de la filosofía y de todas las otras formas de conocimiento que no sean científicos, pero en realidad estos no están tan encarnizados en rechazar a la metafísica, por ejemplo. En realidad lo que dicen es que esos conocimientos no son válidos desde el punto de vista científico, pero no tienen por qué desaparecer. Vamos a ver que en los positivistas lógicos hay una intención de hacer una limpieza mucho más grande del campo de conocimiento. Otra cosa es que para ellos lo único que puede constituir objeto de estudio de la investigación científica son los hechos. Son lo único que se puede investigar. La experiencia, por supuesto, va a tener un papel central en el método científico y la inducción es el método exclusivo de la ciencia. En los primeros positivistas no había otro. El método inductivo era señor y dueño de todas las investigaciones de esta época. Bueno, y sí hay una negación de la metafísica, pero van a ver que después los autores del siglo XX van a ser mucho más duros con respecto a esto. Bueno, esto ya lo habíamos visto cuando hicimos la introducción a este tema. Es por si hay estudiantes acá que no hayan estado en esas primeras clases.
La palabra positivo designa lo real. Es lo opuesto a lo quimérico, a lo que es producto de fantasías, de sueños. La palabra positivo es la que toma Augusto Comte para describir el conocimiento válido, el que tiene sentido, el que vale la pena, porque se ocupa de lo real, no se ocupa de fantasías, de quimeras, de sueños, de utopías, etcétera, etcétera. En ese aspecto conviene plenamente, dice Comte, al nuevo espíritu filosófico, caracterizado así como consagrado constantemente a las investigaciones verdaderamente asequibles a nuestra inteligencia, con exclusión permanente de los impenetrables misterios que la embarazaron, especialmente en su infancia. Bueno, ellos hacen, si hay algo que podríamos decir que caracteriza el positivismo, es este gran objetivo de clarificar, de echar luz donde hay oscuridad, de simplificar, acá dice, de sacarle a todo el razonamiento esos aspectos misteriosos, impenetrables que han embarazado, que han cargado a la inteligencia humana y en algún punto la hicieron casi, bueno, no incapaz, pero que la limitaron tanto a la hora de avanzar en el conocimiento, ¿no? Los positivistas piensan esto, que hay aspectos que confunden, que oscurecen, que no dejan pensar claramente. De hecho, nace la modernidad con este espíritu y ellos son expresiones de este ensalzamiento de la racionalidad, pero una racionalidad metódica no contaminada. Ellos dicen, desde Descartes en adelante, que decía, la razón es la cosa mejor repartida del mundo, porque todo ser humano recibe la capacidad racional, entonces la capacidad racional está repartida en todos los seres humanos, hay que saber usarla. Y para saber usarla hay que desembarazarla de cuestiones oscuras, misteriosas, etcétera, etcétera. Díganme si vamos bien, si necesitan alguna aclaración. Bueno, y el positivismo lógico, voy a bajar acá las cositas para que lo vean, se llama así al punto de vista de un grupo de científicos, sobre todo de la matemática y de la física, filósofos muy importantes en la época. Hay muchos filósofos en el círculo de Viena, que es así como se llamó a este grupo. ¿Por qué? Porque tanto físicos, matemáticos, filósofos y pensadores de otras disciplinas trabajaban juntos en este proyecto y trabajaban en la Universidad de Viena y así conformaron el Círculo de Viena, que es la cuna del positivismo lógico, aunque tendríamos que decir que en poco tiempo se formaron otros círculos con las mismas características. La principal era esta, que no eran de una misma disciplina, eran de varias disciplinas, algunos dedicados directamente a la ciencia, otros a la filosofía, pero todos buscando algo que iba más allá de las disciplinas en las que se desempeñaban. Y el Círculo de Viena se conformó cuando Maurice Lick ocupa la cátedra de filosofía en la Universidad de Viena en el año 1922. El Círculo de Viena, en el 1933, bueno, con el nazismo se fueron muchos de sus integrantes, se fueron de Viena y se fue desintegrando. De hecho, desaparece en el año 1936. Bueno, esto yo creo que ya lo vimos, son pensadores que siguen la tradición positivista inaugurada por Comte, Stuart Mill y David Hume, y le agregan la lógica, esta que les decía al comienzo, que explotó en el siglo XX de una manera que no era imaginable, porque prácticamente la lógica aristotélica estuvo, no sé, 20 siglos o más, no sé, tendría que ser el cálculo ahora, pero muchísimos años sin tener
prácticamente ninguna modificación, y de pronto en el siglo XX todos estos autores, bueno, hay uno que no está acá, pero que es Whitehead, Frege, Peano, Russell, le dieron un desarrollo que no era ni pensable que la lógica se podía convertir en lo que después fue. Y bueno, ¿en qué se enfocó? ¿Cuáles eran los grandes objetivos en realidad dice positivismo en la placa, pero podría decir positivismo lógico también? Bueno, en algo que también es mucho más importante en el positivismo lógico, que es el lenguaje. Al lenguaje le van a dedicar muchas investigaciones los positivistas lógicos. ¿Por qué? Porque en realidad querían un lenguaje común, un lenguaje que tiene las características que nos podemos imaginar, ¿no? Un lenguaje reglado, formal, y un lenguaje que incluso fuera el mismo para todas las disciplinas científicas, porque otro gran objetivo del positivismo lógico fue hacer que las ciencias dejaran de ser un plural y fuera una sola ciencia con muchas ramas. Otra obsesión objetivo fuerte del positivismo lógico fueron los criterios de validación y justificación del conocimiento científico. Ya lo hemos visto esto un poco antes, ¿no? Ellos están abocados a mejorar, a desarrollar, a perfeccionar el contexto de justificación de la investigación científica. Otro objetivo central del positivismo lógico fue establecer un criterio de demarcación, de distinción entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Ellos decían entre lo que es ciencia y lo que parece científico, pero no lo es, que es la pseudociencia. Bueno, no sé, ríos de tinta dedicaron a este tema, a diferenciar lo que es ciencia de la pseudociencia, lo que parece ciencia, tiene todo parecido a la ciencia, pero no lo es. Después otro gran objetivo fue hacer una crítica lapidaria, destructiva de cualquier forma de relativismo, de la metafísica y de todo tipo de filosofía especulativa que fuese más allá de los hechos. ¿Esto por qué es importante? Porque justamente son muchos de los que están en el Círculo de Viena, en el Círculo de Berlín y en esta corriente, o son científicos muy interesados en la filosofía, o algunos son filósofos. Entonces todo esto es también un movimiento muy fuerte al interior de la filosofía misma. Y se podría decir entonces que el positivismo lógico constituye la primer epistemología con estatus de disciplina, de campo de conocimiento, porque ellos hicieron un esfuerzo enorme por establecer, por focalizar y establecer qué es la ciencia, de qué debe ocuparse, qué validez tiene el conocimiento científico, qué es conocimiento científico y qué no lo es, desde una perspectiva también muy filosófica, porque el positivismo lógico es también una corriente filosófica muy importante y que provoca un gran cambio en la filosofía, porque desde esta concepción la filosofía de lo que debe ocuparse es de la clarificación del lenguaje. Entonces, la filosofía para ellos es filosofía analítica. Decime, Silvana. Vivi, están preguntando los chicos. ¿Me escuchás, Vivi? Sí, te escucho. Era para hacer eso, para plantear la pregunta. Sí. Bueno, los chicos preguntan por un ejemplo de pseudociencia. Para los positivistas. Claro, para los positivistas, por ahí. Sí.
se me ocurría decir a los chicos esta cuestión del criterio de marcación, que según el autor va corriendo ese criterio y unas pasan a ser pseudociencia, o sea, buscan un criterio de cientificidad. Entonces, en Popper sería la falsación, en otros la carga teórica del significado de los enunciados, o sea, van construyendo esos criterios. Sí. Por eso se van corriendo, no sé. Pero evidentemente, a Sí. ver, ellos, no todos los autores podríamos decir que, como decís vos, Leti, que son iguales Tienen- estrictos, pero dejan fuera de la ciencia disciplinas completas. Sí. De hecho, ellos, en la misma filosofía le hacen esta podada. Ellos prefieren a Aristóteles en lugar de Platón, arrancan por ahí. Por ejemplo, Hegel lo dejan de lado, Marx de lado. Adhieren a algunos filósofos, toman de Kant algunas cosas, no todas. El psicoanálisis. Claro, y ahí viene entonces. Historia, todo lo que tiene... Sí. Sí, perdón, Silvana, te corté. Bueno, todo lo que tiene que ver con aquello que no puede predecirse, o sea, uno de los pilares va a ser la construcción de la ley y de la idea de la repetición, de que se puede prever a través de estas construcciones de leyes. Entonces, aquello, disciplinas o conocimientos donde no pueda constituirse una ley y pueda repetirse el experimento y pueda preverse la situación, es considerada no ciencia o pseudociencia. Es un conocimiento no científico, un conocimiento puede ser más o menos válido, pero que no tiene la categoría de científico porque no constituye uno de sus pilares. No es capaz de construir leyes, de predecir y al mismo tiempo de de construir razonamientos lógicos. Entonces, si no tiene esos tres elementos, estás afuera del circuito, diríamos, en términos de cómo se va corriendo estas varas que decía Leticia también y Vivi, ¿no? O sea, se van moviendo estos requerimientos en función de cómo se va criticando y se va o no justificando una nueva lógica. Tal Hay cual. 2 preguntas más de los chicos. Ah, bueno. Profe, si la filosofía son las reflexiones sobre el hombre y el universo, ¿cómo se puede decir que critican la forma especulativa de filosofar? Esa es una. ¿Me escuchaste? ¿Sí? Y la otra es, ¿la medicina tradicional puede ser un ejemplo de pseudociencia? O sea, la primera pregunta... Vamos por parte. Con respecto a la filosofía, no es que ellos descartan la filosofía, descartan toda filosofía que vaya más allá de los hechos. O sea, ellos, la filosofía que respetan es la filosofía empirista o la filosofía del lenguaje, no las que no tienen fundamentación ni empírica ni lógica. Y la medicina... Quiero nombrar la filosofía científica. Claro. La ilusión de la filosofía científica. Exactamente, era su gran proyecto. Convertir a la filosofía en una disciplina científica, claro. Por eso critican otras formas de hacer filosofía. Lo digo por la pregunta, porque la alumna pregunta, ¿cómo se puede decir que critican la forma especulativa? No, ellos no critican la forma especulativa, sino cualquier especulación que no se remita a algo material concreto que pueda darle fundamento. Y en ese sentido me quedé pensando, ¿qué medicina sería? Porque para ellos la medicina, si es basada en el método experimental, es una ciencia. Ahora, se trata de saberes ancestrales u otro tipo de medicina que no sea la obtenida a través del método científico, claro, la descartaría. Ellos hablan de, Daniel pregunta por la medicina tradicional. No sé si entiende por la Ahí tendríamos que definir, claro, qué entendemos por medicina tradicional. Si aquella que está constituida en los espacios médicos de los hospitales, que tiene toda una trayectoria, que presupone la lectura de los signos en términos de semiótica del cuerpo. Entonces te dice, si vos tenés fiebre y tenés dolor de cabeza y tenés dolor de cuerpo y además estás mareado y perdiste el olfato, digamos los 7 ítems que te piden para saber si tenés o no tener COVID antes de hacerte el hisopado, si das a 3, bueno, entonces tenés hisopado. Es una aplicación de medicina tradicional. O sea, hay una serie de pasos que son
de descarte de semiótica o de signos corporales que se preguntan primero ante de la aplicación y que tienen una lectura posible. Y que esa lectura posible te dice, si vos tenés 3 de 5, estás en este lugar, o estás o con presión arterial, o estás con embarazo posible, o estás con lo que fuere, ¿sí? Ese es el término de medicina tradicional, que tiene toda esta lógica de voy a la prueba de laboratorio, me hago el análisis, tanto porcentaje de células sobre tanto porcentaje de células me da tal cosa. Que es diferente a las medicinas que se ponen holísticas o precientíficas. Claro. No, en realidad usted está así porque tiene una angustia que no puede sacar y que qué sé yo. Que está en forma de medicina o no. Claro, usted tiene un dolor que no puede expresar y entonces por eso se enferma el cuerpo. O la gente que te dice en realidad tiene que ver con la enfermedad de la casa y el Feng Shui te orienta en la casa porque está mal aspectada. O sea, que nadie dice que sea buena ni mala. O sea, lo que está diciendo el positivismo es qué cosas son científicas y válidas para la ciencia y qué cosas no son ciencia y no deben tratarse como científicas. Todas las que no cumplen con ciertos requisitos no son cosas científicas, no pertenecen al mundo universitario, no pertenecen a la investigación, no pertenecen a la construcción. Por ejemplo, curar el empacho. Claro, eso no. Es ciencia. No. Claro. Claro. No, curar el empacho no entra ni a cañonazo, no. De hecho, no entraba para Mario Bunge, un positivista que falleció el año pasado, no entraba todo el psicoanálisis dentro del campo científico. Él decía que en realidad Argentina uno de los problemas que tenía es tener tantas facultades de psicología, psicoanalítica. Él decía, ciérrenlas, bequen, les dan becas a todos los estudiantes de psicología de Argentina, los mandan a otros países a estudiar la psicología que él sí respetaba, que era el conductismo, y porque lo otro para él era una cosa, dice, un psicoanalista es como alguien que si se detiene el auto, vamos por la ruta, se queda el auto, el psicoanalista se para al lado del auto, no levanta ni el capot, nada, ni lo mira, y dice, el problema está por acá, pero el por acá es señalar arriba del capot. Dice, no saben nada del cerebro, no saben nada de la neurología, de cómo funciona químicamente el cerebro, y dicen, por acá hay un problema. Claro que hay un problema, porque el auto no anda, pero no podrían decirnos dónde está el problema porque nunca han visto un motor, decía él. Bueno, era una analogía, pero era como para descalificar todo conocimiento psicoanalítico como científico. Ahí había un criterio de marcación que dejaba fuera el psicoanálisis, el marxismo, bueno, y casi todas las ciencias sociales. Decían que salvo geografía, que se salvaba por la geografía física, todos los demás no éramos. O sea, ni letras, ni historia, ni política, ni nada, porque no se podían aplicar leyes sobre el comportamiento humano que permitiera predecir comportamiento futuro. Y que la neurociencia es otro lío. O sea, otro lío en términos de cómo se vuelve a ciertas formas de pensar el aprendizaje y la conducta humana. O sea, el problema es neurológico. Si es neurológico, ¿dónde está lo cultural? Exactamente. Todo es un problema en el neurológico, no hay ninguna posibilidad de que alguien se reinserte culturalmente. Ni hay una posibilidad de adaptación, ni hay una posibilidad de construcción. Si todo es neurona, ¿dónde está la capacidad de generar espacios o de procesos educativos de adaptación? Si no la tenés la neurona, no la tenés. Sí, tremendo. Por eso esa guadaña puede ser terrible en algunos, en otros un poco más, con más onda, porque Bunge fue de los más duros, ¿no? Sin embargo, esta actitud ya venía de este David Hume, que en algún momento planteó esto, ¿no? Que la verdad que los textos que no tienen ni razonamientos lógicos fundados, ni matemáticas, ni hechos, ¿para qué queremos toda esa cantidad de libros? Entonces él decía,
cuando persuadidos de estos principios recorremos la biblioteca, ¿qué estragos deberíamos hacer? Tomemos en nuestra mano, por ejemplo, un volumen cualquiera de teología, toda la teología, de metafísica escolástica, que es la metafísica más fuerte de la Edad Media, la de Santo Tomás, la de San Agustín, la de los padres de la Iglesia, bueno. Dice, busquemos en esos libros, a ver, ¿tienen algún razonamiento abstracto acerca de la cantidad y el número? O sea, ¿tienen fórmulas? ¿Tienen algo de matemática? No. ¿No tienen ningún razonamiento experimental acerca de los hechos y las cosas que realmente existen? ¿Tampoco tienen eso? Pues entonces arrojémoslo a la hoguera, porque no puede contener otra cosa que sofismos y engaños. O sea, ¿para qué queremos todo eso? Este es una postura muy dura respecto a que habría como que eliminar todo eso que no es científico. No todos los positivistas piensan eso. Hay otros que dicen, bueno, queda fuera de la ciencia ahora. No es que nos sirva, servirá para otra cosa. Lo que no podemos es considerarlo científico. Y ahí está eso que ya anunciabas, Leti, lo de, para el positivismo, la verdad que de lo que hay que ocuparse es de lo verificable. ¿Y qué es lo verificable? Lo que puede enunciarse a través de expresiones con sentido. Y de eso exactamente se tiene que ocupar la filosofía y en particular la filosofía de la ciencia. O sea, de clarificar el uso del lenguaje para que sea científico. Entonces ellos se abocaron a la tarea de construir ese lenguaje, con muchas reglas, universal, artificial o puras fórmulas, puras formas, eliminar todos los errores, los malos entendidos, todas esas expresiones confusas, vagas, oscuras. Y es un lenguaje, ellos dicen, el problema de estos lenguajes confusos y con cuestiones que no son verificables, es que si se usaran para otros usos no importa, porque por ejemplo nadie le pediría estas características a un lenguaje poético. Nadie pediría que una poesía sobre un sentimiento, sobre un estado de ánimo, tenga las características de que sea escrita en un lenguaje como el de, casi como un lenguaje matemático, es el que ellos pensaban, ¿no? Nadie pediría eso. El problema, dice, es que cuando se usan esos lenguajes para hablar del mundo, ahí es donde se produce la confusión. Eso es lo que hace la metafísica, que habla del mundo, al igual que la ciencia, utilizando un lenguaje que no es el apropiado. O sea, ellos en esto, en la mayoría de los positivistas dicen, está linda la poesía, pero es para otra cosa. Es para seducir, para enamorar, pero no podemos hablar poéticamente para hablar del mundo y sobre lo que nos interesa conocer. No tiene ningún sentido. ¿A dónde? Mira, acá en La Guardia. ¿Y es que está aquí hasta las 10? ¿Ah? ¿Hasta las 10? Hay alguien que tiene prendido el micrófono y está en una guardia. Ahora. Y que sigue... temprano. Ahí está. Bien. Entonces, esto que acá podríamos llamar como la gran apuesta de los positivistas lógicos, que es la clarificación del lenguaje, consiste en eso, en limpiar el lenguaje de tal manera que si se va a aplicar para el conocimiento del mundo en un sentido científico, ese lenguaje solo puede tener dos tipos de proposiciones. Las proposiciones, lo aclaro por si no estuvieron en las clases en que ya lo mencionamos a esto, ¿no? Las expresiones del lenguaje, las oraciones que usamos para transmitir conocimientos, se llaman proposiciones o enunciados. Entonces, como la ciencia lo que hace es transmitir conocimiento,
usa un lenguaje proposicional, un lenguaje compuesto de proposición. Y entonces ellos en esta terrible limpieza que hicieron del lenguaje dicen que si el lenguaje es el de la ciencia, solo puede tener las proposiciones formales o tautológicas, que bueno, un poco vimos, ¿no? Que son las proposiciones analíticas también. Ahora ya en los ejemplos que vimos después las vamos a ver, o las que puedan ser verificadas empíricamente, las verificables empíricamente. O sea, solo expresiones del lenguaje de tipo proposicional que expresen algo que desde el punto de vista formal pueda ser falso o verdadero. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Eso es una expresión formal, porque 2 es un número, es un signo que se usa para representar cualquier cosa. 2 perros, 2 gatos, 2 lámparas. 2 más 2 igual a 4 es verdadero, por la relación de esos signos que están convencionalmente establecidos por la matemática. 2 más 2 igual a 5 es falso. Bueno, en este caso formalmente o es verdadero o es falso. ¿Por qué? Porque o respeta las reglas de la matemática o no. Por otro lado, hay expresiones que podemos también saber si son verdaderas o falsas porque se pueden someter a una prueba empírica. Bueno, y esa va a ser la clave de ella. Las proposiciones fácticas, las que hablan de hechos, ¿van a ser científicas? Sí. Ay, Dios, me da la espalda. Hay un micrófono abierto. Sí, se puede desprender de ellas algo que permita definir si son verdaderas o falsas. Ahora, si una oración no es ni formalmente válida al punto de que podamos decir si es falsa o verdadera, y no puede expresar algo que pueda someterse a prueba empírica, entonces esa proposición hay que sacarla del lenguaje de la ciencia. O sea, puede tener un significado emotivo, pero no tiene sentido. Ellos usan esto, a ver, un enunciado es significativo, o sea, tiene significado y tiene sentido, si lo que dice puede ser sometido a prueba, de manera directa o indirecta. Ya lo vamos a ver a eso, pero ahora Douglas levantó la mano. Olá, professora, boa tarde. Buenas Sou tardes. Douglas, ela é brasileiro, espero que me entenda. Professora, tenho uma dúvida. Por exemplo, quando estamos falando de lo que é ciência e de lo que não é ciência, creio que são términos é um tema muito complexo para tomarmos a decisão, termos tanta liberdade para decidir o que está certo e o que está equivocado. Um exemplo, assim, sempre me gusta quando trata desse tema de lo que é ciência ou pseudociência, me gusta de ter como exemplo a própria filosofia grega, né, aristotélica, que dizia que a Terra era o centro do universo, que não se movia, antropocentrismo, tudo isso. Bueno, a Igreja assumiu incorporou toda esta filosofia grega e durante toda a Idade Média e a Inquisição, muita gente foi morta por temas, foram condenados como hereges por todo este tema filosófico, religioso. Pero bueno, o que quero dizer aqui, durante a Idade Média apareceram outros científicos, né? Por exemplo, Galileu, Copérnico, que dijeron, levantaram a voz e, bueno, tenho acá cálculos matemáticos, pruebo que a Terra se mueve, que a Terra não é o centro do universo. E, por exemplo, Galileu dijo,
el centro del universo no es la Tierra, es el Sol que es el centro. Bueno, sus cálculos estaban bien, pero su conocimiento empírico en sí, lo que estaba delante de sus ojos, era muy limitado para que ele esté 100% correcto en lo que estaba hablando. Entonces, pero sus cálculos estaban bien, pero se equivocó a afirmar que el Sol era el centro del universo, né? Einstein usa os cálculos dele muito tempo depois de Newton e disse, bueno, a ciência de Einstein mostrou que toda a teoria da gravitação universal estava equivocada. Bueno, pero quem vai dizer que Newton estava equivocado, sendo que Apolo 11 volviu à Terra com os cálculos de Newton, né? Estava bem, pero limitado, uma ciência limitada. É empirismo? Sim, pero está equivocado, né? Agora, na ciência moderna, da teoria quântica, todo isso, disse que Einstein está equivocado, que a teoria da relatividade não está bem. Ou seja, creio que quando tomamos a decisão de ter esta afirmação de que, bueno, está equivocado, há certo tipo de afirmação que se não é empírica, se não tem métodos científicos comprovados, não é ciência. Creio que é demasiado perigoso, porque quita a liberdade de estudar e de ter outros métodos, porque nem sempre o método científico, os métodos que estão aí dentro, a metodologia em si, nem sempre está bem, não está certa, Vitor. Então, não, esta afirmação que estamos tendo que, bueno, se não é assim, está equivocado. A me ver, não sei, eu tenho isso comigo que não está bem. Sí, eso que vos planteás, ese recorrido por incluso la historia de la ciencia, bueno, lo primero que denota es que la ciencia es un conocimiento provisorio, y es provisorio porque hay mucho desarrollo científico que se ha comprobado después de que era, como vos decís, en algunos casos incompleto, o era que abarcaba a una parte de la totalidad y no era aplicable al universo. Cuando Newton hablaba de la gravitación era universal porque era al universo, y resulta que ahora en realidad sabemos que es para un microcosmos en donde es aplicable. Después decís que es muy peligroso esto de ponerse en el lugar de establecer qué es verdadero y qué es falso. Te entiendo que querés apuntar a eso, ¿no? Claro que sí, porque la misma ciencia se reconoce limitada, falible, provisoria, etcétera, etcétera. Y establecer un criterio es también ponerse en el lugar de poner de acá para allá es ciencia, de acá para acá no. Y sinceramente, los positivistas lo hacían porque querían justamente despejar el campo del conocimiento en lo relativo a la ciencia. Por eso los que no eran tan radicalizados decían, lo demás también es conocimiento, pero para que sea científico tiene que tener estas características. Y las características eran las que estábamos viendo. Lo demás será importante para la vida de las personas, pero la verdad es que no es científico. Ni la poesía, ni la filosofía, ni el vudú, ni no sé, el tarot o lo que querramos, eso no tiene nada de científico, no es comprobado. Ni las religiones, y así, fueron sacando, porque se quedaban solo con los conocimientos que podían basarse o en el razonamiento lógico o en afirmaciones que pudieran comprobarse empíricamente, someterse a prueba, de manera directa o indirecta. No sé si te y también en el recorrido que hace el alumno, él plantea en varias oportunidades la idea de equivocación, y me estaba acordando del debate Popper-Kuhn, donde Popper, lo que ve como equivocación Popper es distinto a lo que ve como equivocación un autor como Kuhn, ¿no? Esta idea
de que, bueno, la ciencia avanza por el error para un Popper y para un Kuhn la equivocación está en el proceso de ciencia normal y una responsabilidad del científico. O sea, el tema es un tema epistemológico, ¿no? Hay en el fondo una pregunta epistemológica que tiene que ver con estos criterios que van cambiando del positivismo, que es la primera tradición que estábamos mirando, y bueno, y a los nuevos filósofos de la ciencia, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Pero está muy bueno que ustedes hagan este recorrido, porque acá estamos hablando, cuando empezábamos la clase decíamos, es la primera filosofía de la ciencia con un peso importante y que marcó estas cuestiones, ¿no? Y que se arrogó la facultad de decir qué es científico y qué no es científico. Y por supuesto, con una mirada muy cientificista, porque quedar fuera de la ciencia es un problema en una época en que la ciencia ocupa el lugar que ocupa en la sociedad. Maxi también ha levantado la mano y no sé si Douglas quedó levantado o la volviste a levantar, pero primero Maxi. Buenas tardes, profe. Quería poner este ejemplo porque escuchando el tema principal me hicieron recordar al debate de religión contra la teoría de la evolución del capítulo de Los Simpsons, que por más infantil que se vea el ejemplo, me hizo pensar en la teoría de cómo había venido el hombre al mundo del lado de la ciencia, que era la evolución, y cómo había venido el hombre al mundo según las escrituras del libro de la Biblia. Entonces me quedaba pensando en eso también. Bueno, Maxi, la verdad es que muchos de los ejemplos para esta materia ustedes los traen desde capítulos de Los Simpsons. Eso está muy bueno, porque ahí aparecen cosas realmente muy valiosas, muy interesantes. Y sí, claro, para el positivismo, una cosa es la evolución de las especies y otra cosa es la Biblia. A ver, por lo que vimos hasta ahora, ¿qué dejarían, estableciendo esa línea divisoria, qué dejarían fuera de la ciencia? ¿Al libro de Darwin o a la Biblia? O todo lo que dice la Biblia respecto al origen de la vida, ¿no? Obviamente, el darwinismo o un libro como el de Darwin formula enunciados que a través de consecuencias observacionales se pueden someter a la comprobación empírica. En cambio, lo bíblico no tiene esas características y para el positivismo lo que es científico es la evolución de las especies. Lo otro no es científico. Cumple otro papel en la cultura, pero no es ciencia. Douglas, volviste a levantar la mano. Sim, este tema, aí quando entra, é justo por isso que plantei esse tema do empirismo científico, porque entramos em este tema, por exemplo, del origen, el origen, aí escrito por Darwin, né? Em nenhum momento a Bíblia, eu já li a Bíblia mais de uma vez inteira, e outros vários livros, já li A Origem das Espécies várias vezes, e nunca encontrei em nenhuma parte da origem das espécies algo que lhe contradisse a Bíblia, e vice-versa. Em la Bíblia tampouco encontro qualquer coisa que me hace alejar de la evolução. Al revés, me confirma isso. A Bíblia me confirma isso. O tema, a mim me gusta uma frase de Einstein, onde ele dijo, la media ciência nos aleja de Deus, pero el conocer profundo nos acerca a Ele. Mas achar de la própria religião, não é de religião que estou falando. O que estou dizendo é que o empirismo e essa pseudociência, como queiram dizer, para mim, prefiro chamá-la de meta, como queira, creio que
son cosas que nadie puede juzgar lo que está bien o lo que está mal. Porque, por ejemplo, en la evolución, un poco, en la propia origen de las especies, todo bien, existe una microevolución, pero una macroevolución nunca fue comprobada. No existe la macroevolución. Si vos poner una mujer para coabitar com o humano, não vai nascer nenecito. Não existe isso. É impossível. Então, creio que são temas que é meio complicado. Vou dizer, bueno, religioso não é a religião não é ciência. Bueno, quem sou eu para dizer, já que tampouco puedo dizer que a evolução não é ciência. Para mim hay que solamente ter sempre uma posição de libertad, simplesmente de uma ciência libertária, de investigação, de ver de todo, estudar todo e não ter essa posição formal de, bueno, está mal, não é ciência. Ahí. Sí, a ver, acá estamos planteando una posición filosófica respecto de la ciencia que se llama positivismo lógico, y que lo que dice es que, a ver, en cuanto a las creencias y todo, es como que depende de cada persona en qué cree. Ahora, si hablamos de conocimiento probado, el conocimiento probado es el científico. Eso es lo que dice el positivismo lógico. Y respecto al evolucionismo y el creacionismo, la diferencia es que lo que plantea la Biblia es muy claro respecto a que todas las especies fueron creadas por Dios, que es el creador desde la nada, y la otra postura dice que las especies fueron surgiendo por evolución, digamos, de una surgió otra por la evolución y la adaptación o del más apto, ¿no? Bueno, no sé qué querías añadir, Silvana, que te veo levantando la mano. Dos cuestiones que tienen que ver con este debate que está muy interesante, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando no es que nosotros creamos que la ciencia es mejor que lo demás. Lo que estamos planteando en términos epistemológicos es pensar cómo se conoce, cómo nos acercamos al conocimiento y cómo conocemos la realidad. Esa misma pregunta se la hacen los epistemólogos del siglo XIX y del siglo XX, esencialmente los del siglo XX. ¿Qué van a decir estos positivistas tradicionales? Y guarda que no estoy haciendo una defensa, simplemente estoy jugando con las marcaciones. Estoy separando las aguas en términos de que, no de separar las aguas bíblicamente, sino de separar o de buscar cómo cada momento, cada paradigma es más o menos hegemónico en una época. Hay explicaciones hegemónicas que eran las previas a las del siglo XIX, previas a las del siglo XVIII, donde la clave estaba en la explicación religiosa. Entonces la explicación era teológica. ¿Por qué nacen las plantas? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué el hombre se enferma? Porque está expurgando un pecado y porque es parte de un designio de Dios y porque tiene que ver con la fortaleza del espíritu. Bueno, y cómo cada religión de la que venga da lo mismo. Cristiana, apostólica romana, cristiana protestante, musulmana, judía, como... no estoy poniendo a los pueblos originarios, ni estoy poniendo a las creencias hindúes. Estoy separando las religiones europeas y del centro de Europa y del alrededor del Mediterráneo de las otras que no son mediterráneas. Porque también la ciencia tiene un lugar de construcción y un lugar de origen. Y ese lugar de origen es europeo, es Grecia en un momento, después va a ser Francia, como lo estaba diciendo Viviana, y vamos a ver cómo se está trasladando a lo que sería Alemania, Austria, Viena, a esta región de Europa del Oeste, ¿sí? Del Este, perdón, que está jugando con pensar por dónde estamos conociendo. Y la pregunta sigue estando presente. Ya la había planteado Aristóteles en su momento, diciendo, ¿cómo conocemos la realidad? ¿A través de qué cosas? De la poesía, del himno, de la fe, de las emociones, del conocimiento racional, y buscan una racionalidad que sea la hegemónica. Y en este caso, la racionalidad hegemónica es la racionalidad que están construyendo estos filósofos y estos matemáticos y estos lingüistas, donde lo que buscan es considerar que hay una manera de comprender y explicar el mundo. ¿Basada en qué?
en un lenguaje, en la lógica, en un razonamiento metódico, que tiene que ser un método que es experimental, que ese método experimental tiene que poder ser repetitivo, que debe poder construir leyes, que no quiere decir que el mundo sea así, y que no quiere decir que nos sirva a todos ese mundo así, ni esa epistemología. Simplemente es una epistemología que como hegemónica construye un modelo de ciencia. Un modelo de ciencia que hoy seguimos cuestionando. O sea, miren, pensemos en el valor que tiene este modelo de ciencia, que casi un siglo después seguimos discutiendo los postulados del 20. Estamos casi a 100 años del inicio de los postulados. ¿Sí? A inicio de la construcción del Círculo de Viena, que además dura, como círculo formal, 16 años. O sea, no dura nada, diríamos. ¿Sí? Ahora, el impacto de esos 16 años en términos científicos marcan las formas de creer a las disciplinas, la forma de consolidar, de creer lo válido, la forma de qué se considera verdadero y de qué se considera falso. Que obviamente, como decían quienes Maximiliano y Douglas recién, es un modelo que implica siempre una exclusión. Siempre que hablamos, siempre que optamos por un modelo, excluimos otros. O sea, siempre que elegimos una postura, estamos separándonos de otras. Y en este caso, esta postura busca ser una postura donde el mundo pueda ser expresado en términos matemáticos, pero no matemáticos en términos solamente de números, sino en términos de la lógica del lenguaje matemático. Claro. Que pueda ser universal, que todos entiendan el número 2 por número 2, y que nadie le tenga que explicar que el 2 es un 2, aunque los matemáticos discutan si 1 más 1 es 2, depende que entienda por 1 y depende que entienda por suma, ¿sí? Pero para ellos esa estabilidad era eso, buscar una serie de estabilidad en términos de formas de conocer. Y me parece que ahí está uno de los debates centrales, que obviamente en esa construcción hay mucha expulsión de otros saberes. O sea, construyendo como el conocimiento hegemónico, todos los otros conocimientos quedan superditados. Era eso, me parece, lo que estábamos discutiendo recién. Solamente para sumar, nada más. Sí. Hay un micrófono abierto. Bueno, siguiendo ¿El sábado o el viernes? Acá. Perdón. Y me vi que bajaba, ¿no? Tiene el micrófono abierto. Y al 2 también le dijo lo mismo. A ver, voy a tener que... Y la gorda me dijo que bajo todas las cosas, que no hay nada. Francisco. Pero, bueno, es que era lo que quiera. Francisco, tenés el micrófono abierto. ¿Es de la guardia? Medina, que está en la guardia de trabajo, evidentemente. Está intentando hacer las dos cosas, trabajar y escuchar la clase. Bueno. No pasa nada, lo buscamos todos. Ya está. Es parte de vivir en la virtualidad, no se preocupen. Lucas. Pasan cosas muy bueno peores. El comentario de Lucas. Bueno, en cuanto a esto que estamos hablando, el papel de los hechos, de las cosas que suceden en un lugar, en un momento, lo que tiene dimensión espacio-temporal, es clave con respecto a ese lenguaje que están construyendo los positivistas, que intentaron, de hecho lo hicieron, pero bueno, ellos pensaban que iba a ser un único lenguaje universal y ese objetivo les quedó muy grande. ¿Cómo sabemos que un enunciado como hoy está lloviendo es verdadero? Bueno, lo sabemos por la experiencia sensible, porque hoy está lloviendo a un momento y a algo que está pasando, que se puede comprobar por la experiencia sensible si es verdadero o es falso. Ese es un enunciado con sentido. Sentido es lo que lo convierte en un enunciado verificable. Porque es un enunciado que podemos verificar si es así o no es así. Ahora, ¿cómo sabemos que un enunciado como el ser es inmóvil o la nada anonada es verdadero? Que de hecho son
expresiones de filósofos importantísimos en la historia de la filosofía, ¿no? La nada anonada. La verdad que si vamos a la experiencia no hay forma de comprobar si la nada anonada es verdadero o es falso. Entonces, para el positivismo, este tipo de enunciados, la nada anonada, no puede formar parte de las proposiciones que se utilizan científicamente para expresar conocimiento. Porque no hay forma de verificarlo, si es verdad, si es así o no. Si eso no es posible, es que son enunciados científicos. Perdón, no son enunciados científicos, son metafísicos. Por ejemplo, en este listado de enunciados o proposiciones, que son lo mismo para esto, ¿no? El criterio de demarcación respecto a los enunciados que utilizan los empiristas o los positivistas lógicos es que los enunciados tengan ese significado o sentido y que puedan ser traducibles a un lenguaje observacional. También trabajaron muchísimo en esto ellos, ¿no? Porque hay expresiones que son universales como los metales se dilatan con el calor, que no se podrían probar empíricamente así, como universal. Los metales se dilatan con el calor. Bueno, así, los metales, todos los metales no se podría verificar si son verdaderos o falsos. Ahora, sí se pueden desprender consecuencias de este enunciado. De los metales se dilatan con el calor, podemos razonar deductivamente y decir, bueno, tengo en mis manos un trozo de bronce, que es un metal. ¿Qué puedo deducir? Que si todos los metales se dilatan con el calor y el bronce es un metal, se va a dilatar con el calor. Entonces es traducible a un lenguaje observacional. Este es un enunciado científico para un positivista, para un empirista, porque permite traducirlo a consecuencias observacionales, cosas que podemos ir a la realidad y ver si es así o no. Lo mismo, ¿cuál es la composición del agua? Es esta, es un átomo de hidrógeno y 2 de oxígeno. A ver, ¿eso se puede comprobar empíricamente? Sí, se puede. Se pueden hacer experimentos de laboratorios y ver si es esa la composición de una molécula de agua. O sea, todo lo que se pueda traducir a un lenguaje observacional que permita ir a hacer pruebas, como en el caso de los metales, del agua, de lo que sea, y comprobar si es así o no es así, ellos dicen, eso sí es un enunciado científico. Ahora, el alma es inmortal. ¿Cómo haríamos para comprobar, para poner a prueba experimentalmente qué es verdadero o qué es falso? ¿Qué experimento podemos hacer con el alma? ¿De dónde la sacamos al alma para ponerla en un laboratorio de control experimental? Al agua sí, a los metales sí, pero al alma. Bueno, el positivista diría, no, es que ese no es un enunciado científico. No es traducible a ningún lenguaje observacional. No hay nada que podamos hacer para ver si es así o no es así. Porque el alma no es como los metales o como el agua. El alma es una entelequia, es una idea, pero es lo que querramos. Ahora, ¿yo puedo creer esto? Sí, perfectamente. ¿Puedo estar segura de que el alma es inmortal? Sí, si mis creencias religiosas son de ese tipo, listo, no es ese el problema, pero no tiene comprobación científica que el alma efectivamente sea inmortal y que, bueno, sobreviva cuando nos morimos y nuestro cuerpo, que sí es mortal, desaparece. Y este enunciado que dice el alma pesa 21 gramos, porque, bueno, sí se ha comprobado que al momento de la muerte hay una pérdida de peso
Es más, hay una película que se llama 21 gramos, no sé si la vieron, ¿no? Que es tremenda. Dura para ver. ¿Este se podrá comprobar que es así, que cada persona en el momento de la muerte pierde 21 gramos? ¿Este enunciado lo aceptarían los positivistas? No, no, porque lo que se puede comprobar, que se pierden los 21 gramos, pero hay explicaciones fisiológicas, materiales respecto de por qué. Y es porque al cesar la actividad se pierde el líquido. Pero un positivista diría, lo que es incomprobable es que eso que se pierde sea el alma. En todo caso, es otra cosa. Pero para un positivista, este enunciado que habla del alma no es un enunciado científico. ¿Y por qué? Porque ellos, no es el problema que el alma, a ver, ellos no tienen problema con los universales, porque ellos aceptan un montón de enunciados que hablan de electrones, que nadie ve, que hablan de genes, que nadie ve, que hablan de elementos que nadie ve, al igual que el alma. Pero, ¿por qué aceptan? El último enunciado dice, hay electrones en la cámara de niebla, que es un aparato diseñado por los científicos para justamente ver de manera indirecta, si ponen en movimiento la cámara de niebla, hay trazas blancas que describen los electrones. Los electrones directamente no los ve nadie, los genes directamente no los ve nadie, pero se pueden deducir consecuencias observacionales, o sea, se pueden deducir enunciados que adviertan que vamos a ver tal cosa y después efectivamente se ven. Así es toda la teoría atómica, que está basada en el átomo, y concretamente en el núcleo del átomo, y no son entidades observables. El problema de los positivistas no es con los términos que no son observacionales. Es con los términos que no permiten consecuencias observacionales que sí se puedan ver. O sea, los científicos positivistas aceptan los universales, aceptan los términos que hablan de entidades no observables, siempre y cuando se pueda anunciar lo que va a pasar con electrones, protones y qué sé yo, y que además después en un aparato se los pueda ver. En cambio, con el alma, con Dios, no hay posibilidad de hacer este tipo de experimentos. No sé si queda claro. Porque ellos no dejan fuera de la ciencia, bueno, teorías importantísimas como la física nuclear, por ejemplo, la física atómica, que tiene un montón de elementos no observables. La genética. Recién ahora se ha decodificado el ADN, pero los ADN no es que se nos ven, no los tenemos visibles, pero sí se pueden obtener enunciados que hablan de cosas que sí podemos comprobar. Porque la genética efectivamente establece leyes que sí vemos que se cumple. Toda la transmisión de ciertas características a través de los genes. Me quedé pensando en lo que ustedes plantean, de una soberbia importante en la postura positivista, porque ellos creen que han encontrado la forma de hacer limpieza, de separar, de decir esto sirve, esto no sirve, esto es más confiable, esto es menos confiable, etcétera, etcétera. Fue un intento valioso para la humanidad, lo cual está muy cuestionado también, ¿no? Bueno. La racionalidad científica tecnológica, que está en la base del positivismo de esta postura, de elevar la racionalidad de la ciencia a toda la racionalidad, ¿no? Que por ahí es lo que estamos planteando en todo el tiempo nosotros acá, ¿no? Hay un reduccionismo de lo racional a la racionalidad científica, y esta es la postura positivista, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y eso tiene mucho que ver con esto que sigue acá. El positivismo ha reducir
es tomar algo que es una parte por el todo. Es, no sé, es una operación del intelecto que hace que, la verdad es que yo no considero cada parte, sino esta, que es la que me importa como todo. Lo demás ni me importa si existe o no existe. Es como, yo siempre pongo ejemplos muy, muy sencillos. Es como decir que reducimos los hinchas de fútbol a los hinchas de Boca. Y lo demás, bueno, si existen, allá ellos. Pero el hincha de fútbol es el de Boca. Y ellos medio que dicen una cosa así. La ciencia es el conocimiento. O sea, reducen el conocimiento al conocimiento científico. Reducen la racionalidad a la racionalidad científica. Reducen el método al método de una disciplina científica que es la que ellos tienen allá arriba, que es la física. Por eso, en realidad, detrás de esta idea de unificar la ciencia, está la idea de que hay una disciplina que es mejor que todas las otras, y es la física, y por eso también se los llamó fisicalistas. La concepción científica del positivismo está acá en estos autores que son los que escribieron la concepción científica del mundo, en especial la del Círculo de Viena, que son Otto Neurath y Carnap, que dicen: como objetivo se propone la ciencia unificada, el esfuerzo es aunar y armonizar los logros de los investigadores individuales en los distintos ámbitos de la ciencia. De esa aspiración se sigue el énfasis en el trabajo colectivo, de allí también la acentuación de lo aprehensible intersubjetivamente, de allí surge la búsqueda de un sistema de fórmulas neutral, de un simbolismo liberado de la escoria de los lenguajes históricamente dados, y de allí también la búsqueda de un sistema total de conceptos. Miren el fanatismo ya, porque es llegar a reducir al conocimiento a esto. A fórmulas, a simbolismos, etcétera, etcétera. Bueno, Javier Echeverría, que ya lo vimos, decía: el proyecto del Círculo de Viena estribaba en conformar una filosofía científica. O sea, que siguiera existiendo la filosofía, pero que tuviera todas las características de la ciencia. La matemática y la lógica, así como la física, matemática, lógica, física, punto. Esos eran los modelos a los que deben tomar toda forma de discurso científico. El programa positivista de Comte en el siglo XIX debía ser culminado, porque Comte propuso esto, lo que pasa es que llegó hasta un cierto punto. Los positivistas querían convertir a la biología, la psicología y la sociología en ciencias positivas. La unificación de la ciencia debe llevarse a cabo reduciendo todas las proposiciones observacionales al lenguaje de la física, con lo cual se mostraría que existe un núcleo común a todas las ciencias positivas. Y también, y en esto su trabajo fue enorme, empezaron a construir una enciclopedia de la ciencia, con todos los saberes integrados en un corpus de conocimiento que traduciendo además a múltiples tomos, pero todo el saber científico iba a estar en una sola enciclopedia que ellos empezaron a publicar. Bueno, y con esto ya terminamos, porque tomé las palabras de Esther Díaz respecto de esto, que si bien hay muchos disensos, no todos los positivistas son iguales, por supuesto que no son los mismos los del siglo XIX, tampoco los de los primeros tiempos del siglo XX y los actuales. Ha habido mucha agua bajo el puente, pero comparten esto: la convicción de que la razón humana se reduce a los límites de la racionalidad científica, que era lo que decíamos eso, o sea, la racionalidad posta es la racionalidad humana que usa el método científico. Ahí no se equivoca, no se desvía, no se confunde, etc. Comparten la idea de unificar y formalizar el lenguaje de la ciencia, una gran aspiración. De hecho, para algunos, cualquier publicación que no tenga elementos formales, matemáticos, estadísticos, etcétera, etcétera, es biribiri, es mucho verso, pero acá no hay nada serio.
Todos comparten la prescripción de la neutralidad ética de la ciencia, que ya hemos visto, es un deseo. Es como el lenguaje unificado, es un deseo. La ciencia es muy difícil que sea neutral, pero ellos apuestan a eso. El mandato de que la epistemología debe concentrarse en la estructura lógica de las teorías, sin atender a los problemas de la relación entre ciencia y sociedad. Siempre los positivistas de cualquier época van a priorizar la estructura lógica de la teoría más que todo lo otro. Por ejemplo, las teorías actuales respecto al coronavirus. Sí, sí, ya sabemos que fue de tal época, que se descubrió en tal lugar, que pum, que pam, pero acá lo que importa es si la teoría está sólidamente fundada, metodológicamente fundada o no. Y la última convicción es que hay un método para todas las ciencias, algunos lo tienen más desarrollado, otros métodos, pero el gran deseo es que el método de la ciencia sea uno solo y muy homologable al de las ciencias naturales, concretamente al de la física, con el lenguaje de la matemática y el razonamiento de la lógica, ¿no? Bueno, eso sería la introducción a lo que se viene, porque vamos a ver cómo ellos después esto lo van a traducir en avances importantísimos respecto al método. ¿Cuál es el método de la ciencia? Y ellos mismos, en esta búsqueda de la perfección metodológica, van a ir haciendo modificaciones al método. De hecho, los positivistas arrancaron con el inductivismo, el método de la ciencia era el inductivismo, y después lo fueron criticando y reformulando y surge el método hipotético deductivo y el falsacionismo para las ciencias naturales, fundamentalmente, ¿no? Siempre tenemos que aclarar esto. No tuvo el mismo auge el desarrollo metodológico en las ciencias sociales, que tomaron otro camino también en el siglo XIX. Bueno, este sería el primer tema de esta unidad, que como vimos al comienzo, empieza por las características del positivismo y después va a centrarse en características del método científico y características de las teorías como sistemas de enunciado. No sé si quieren hacer algún comentario, si sacarse alguna duda. Si quieren, teníamos que contarles algunas cosas de los prácticos también, ¿no? Sí, justamente iba a decir sí, estaba diciendo así con el micrófono apagado, o sea, no iba a escuchar nadie. Básicamente, yo sí, muy fácil. Les decíamos, nosotros hemos recibido los prácticos de todos, están siendo los prácticos subidos a la plataforma, hemos mirado, no hemos corregido, así que cálmense, calma. Para el miércoles que viene, supuestamente, y si todo nos marcha bien después de la mesa de exámenes, tendrían el práctico corregido todos, así que no se aceleren, espérenos hasta el miércoles. Por el otro lado, estuvieron por lo general muy bien la guía 1, así que felicitaciones por eso, que era parte del práctico. Y recién les vamos a dejar una próxima guía que tiene que ver con lo que estamos viendo ahora, también la semana que viene, que ingresaríamos con la guía 3. Esa guía 3 va a ser también orientativa, como venimos haciendo hasta ahora. Si ustedes la van resolviendo, van siguiendo el teórico en paralelo. Entonces, ayuda a leer para participar en el teórico, que es como lo que vienen haciendo en estos días, y está muy bueno, porque las preguntas suman, las preguntas ayudan a repensar temas, permiten volver para atrás, hacia adelante, o sea, nos permite que el diálogo sea mayor y que sea un aula casi tradicional en el buen sentido de la palabra, un aula donde la intervención sea de todos y no sea que la profe pobre tiene que hablar 2 horas seguidas con el micrófono y 2 vasos de agua para no quedar agotada de trabajar. Entonces, en ese sentido les pedimos tiempo hasta el miércoles para corregir el práctico, ya están casi todas las guías corregidas. Les vamos diciendo que la guía 3 recién la vamos a subir la semana que viene, tiene que ver con los autores que van a estar en la unidad 2, así que y van a ser la base, como siempre, del práctico 2.
Así que tranquilos, que vamos muy bien. Así que en ese sentido era el único que íbamos a decir de los prácticos. Por ahora, que es lo que veníamos acordando nosotras en estos días. Leti, ¿querés Buenísimo. comentar algo de los prácticos? No, pero sí que vamos a asumir o vamos a hablar después del práctico, ¿no? De la guía de lectura. Yo, la guía de lectura, lo que sí quería reforzar a los chicos que se limiten a pensar el texto, porque son guías de lectura. En realidad, algunas guías de lecturas han tomado fundamentalmente algunos textos o cuestiones de internet, otras frases de los audios, pero en realidad la propuesta es que se centren en los textos, porque las preguntas están referidas a los textos, para poder pensar, por ejemplo, las relaciones y poder construir otro texto, un texto más de síntesis. Eso pasó con algunas guías que no necesariamente se referían al texto, ¿no? Entonces habría que pensar en alguna discusión en ese sentido. Y eso fundamentalmente. ¿Con el micrófono abierto? Sí. ¿Soy clara? Sí, pero vos sabés que yo te escucho con un poquito como de eco. No sé si es acá, porque hoy he tenido todos los problemas. Fundamentalmente a que cuando los chicos resuelvan la guía de lectura se remitan a los textos. Sí, la guía. A sintetizar el texto, porque, por ejemplo, han escuchado los audios y las respuestas han sido enumerar frases de los audios. En realidad, que tienen que ver, pero no se vislumbra, no evidencia la comprensión del texto. En este caso de esta guía en particular. ¿Profe? Sí. A mí me pasó, bueno, eso, de que yo, la verdad que yo leía los textos y me cuesta un montón entenderlos, un montón. Entonces, a mí escuchar las clases me ayudó y yo en mis respuestas, en algunas respuestas creo, en la mayoría, puse lo que entendí de la clase, porque los textos me cuestan un montón. De mi parte, digo yo. Por eso me hago responsable de lo que dijo usted recién, o sea, lo tomo porque yo hice eso, pero porque me cuesta un montón interpretar esos textos para mí. Si ustedes no dieran clases y solo nos dieran los textos para leerlos, yo no entendería nada. Por eso a mí, yo me engancho en las clases y con ustedes sí las entiendo, pero yo poner una respuesta de algo que no entiendo, no sería como nada, sería copiar y pegar lo que dice el texto. Sí, es una problemática yo diría que de las carreras universitarias o de nivel superior, esta de adquirir el lenguaje académico. De hecho, se habla de alfabetización académico, porque alfabetizados obviamente estamos todos, pero al ingresar a una carrera universitaria, los textos tienen un vocabulario específico. Y la epistemología tiene su vocabulario. Hay un montón de cosas que las damos así como que ya son sabidas, y no, porque hay una jerga, hay una manera de hablar, de contrastación, de empirismo, y de pronto ustedes no tienen por qué saber qué es el empirismo, y la verdad que, por ejemplo, hoy creo que nunca lo aclaré yo, porque bueno, es como para nosotros hablar de experiencia, empirismo. Es cierto que por esto mismo en la universidad ahora no estamos tomando asistencia por esto, por todo lo que nos pasa con el Zoom, pero nunca ha sido lo importante para nosotros la toma de la asistencia, porque en la universidad la verdad es que las clases están para esto, para presentar, es un marco conceptual desde el que se da una materia. Es mucho más que lo que dice un texto, hay que entender una trama conceptual, y eso es difícil hacerlo en un cuatrimestre, así, o en un tiempo X. Esto que a vos te pasa, creo que es muy compartido, sobre todo
en los primeros años de las carreras, eso lo sabemos, nos preocupa. Tratamos de que las clases sean eso, un puente, una manera de llegar al texto. Y no está mal eso que vos hacés siempre que, a ver, ¿qué nos preocupa? Es cuando directamente no van al texto, no hay ninguna conexión con el texto, es más, sacan de internet una definición, que en internet hay de todo, no es que todo de internet está mal, pero la verdad que hay textos de internet que son una cosa muy improvisada, que no es lo que diría el autor que estamos presentando. Claro, en mi caso particular, profe, yo lo que hago es escuchar la clase y tener al lado el PDF o sea, con el material que usted nos da. Y anteriormente lo leo, pero leer así una primera vez sin tener una clase con usted, no entiendo nada. Y voy tratando de, mientras lo que va diciendo usted, viendo lo que dice el texto, pero igual me cuesta. Sí, en ese sentido, nuestra propuesta es hacerles preguntas. Dos cosas. Una es que nosotros tratamos de usar la mínima cantidad de textos. No nos interesa darles kilómetros de PDF para que tengan mucho material, porque en realidad, por eso han visto que hemos elegido textos breves. Son textos puntuales, concretos. Y después ir con la clase siguiendo el texto, porque también podríamos dar una clase sobre algo muy en general y después no es eso de lo que trata el texto. Ese cuidado lo hemos tenido, por lo tanto es muy probable que sí les sirva, porque nosotros vamos siguiendo el texto. Lo demás es un esfuerzo de ustedes que, bueno, es increíble cómo esta misma práctica después los va convirtiendo en, bueno, se van poniendo más habituados a todo esto. Y yo que históricamente he tenido una materia en primer año y después tengo otra en cuarto año, y muchos de ustedes, si estudian ciencias de la educación, vuelven a tenerme de profe, en realidad ahora en el nuevo plan un poco antes, yo los veo tan cambiados de primero a cuando hacen una trayectoria, que pareciera que va por ahí la cosa, porque... Bueno, pero disculpen porque había manos levantadas. Claudio, habías levantado la mano, no sé, me parece que ya no, o... Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, no, solo para comentarles de que la dinámica de esto de los videos y los audios y la lectura de las guías me parece una manera de llevar la clase bien acertada. ¿Sí? A mí me sirvió, las dos cosas me sirven. Los videos, tanto como los textos, sí, los textos leerlos una vez, otra vez, volver a analizar los párrafos, ir subrayando, resaltando las ideas principales, y malos las clases, la verdad que me parece que vamos bien. Eso nomás quería decir. Sí. Yo no hago referencia a... hay una relación entre la clase teórica y el texto. Cuando resuelven, tienen que hacer el esfuerzo de centrarse en la pregunta que está en la guía. Esa es la relación importante de pensar. Que la pregunta es el disparador para, sea con la ayuda de la explicación del video y con el texto, lograr esa coherencia. Sí, claro. Es un disparador. Lo que ha pasado en algunas guías es que toman el video y no tiene relación con... Tendría relación con otra pregunta, pero no con la de la guía. ¿No? Como para que se le fije. Claro. Como puntualizan que la pregunta de la guía es disparador para pensar y preguntar, bueno, ¿qué estamos preguntando a las profesoras? Y de ahí construir un texto de la respuesta. Creo que ese es el ejercicio que proponemos para las guías. Bien. Respecto a eso, una sola aclaración breve. Para este tema hay un apunte de la cátedra que se llama positivismo lógico.
porque los textos que teníamos antes eran largos, muy difíciles, los positivistas son tremendos escribiendo. Entonces hicimos un apunte de la cátedra, que es en la que está basado el PowerPoint, que también ya lo subí a la unidad 2. Después, bueno, tiene la mano levantada Douglas, y hay algunas consultas en el chat, no sé si las viste, Silvana, respecto al atraso en la entrega de los trabajos prácticos. Dos Bueno, personas que profesora. habían comentado previamente que ya habían escrito por separado, y yo les había dicho que en los dos casos como avisaron con tiempo, y no es que fue hoy a la mañana, sino que ya venían avisando que estaban con problemitas, tanto Francisco como Yandy, perdón, habían comentado que tenían situaciones personales, que no vienen al caso, digamos, tanto laborales como personales. Y yo les había dicho que no pasaba nada, que suban el práctico al email, que ellos manden el práctico al email de la cátedra, porque en este caso hay una excepcionalidad, tampoco si no se puede subir porque hay una situación, no vamos a ser no somos excluyentes o expulsivos porque sí. Entonces, envían el email que es wacoicc@gmail.com, nosotros lo vamos a tomar y les va a figurar la nota en la red. O sea, nosotros después le corregimos y le pasamos lo que le vamos a contestar en el mail, se lo vamos a pegar tal cual está en el mail, en la página, para que a ustedes les quede la corrección en la propia página, que es donde es válido, digamos, ¿sí? Y le va a quedar de recuerdo. Cuando hay una situación, porque o están de guardias, o hay alguien que está enfermo en la familia, y bueno, y en estos contextos que ya sabemos que estamos todos complicados, es entendible que se puede pasar 2 o 3 días y han pasado cosas y no pasa nada. O sea, no están pidiendo, y pidieron el plazo en la fecha en que se entregaba el trabajo. No es que lo pidieron pasando una semana y se acordaron de que no lo subieron. Entonces, si pueden, todavía tienen tiempo para enviarlo. En el caso de Francisco, como ingresó un poquito más tarde, estaba buscando un equipo para trabajar, así que me imagino que los mismos chicos entre ustedes en los chats internos que tienen, habrá algún equipo de 2 o alguien que haya quedado ahí solito que pueda sumarlo a Francisco como parte de los propios equipos. Así que no hay problema que lo manden ahí. El email lo vuelvo a poner, ya lo vuelvo a poner en el chat para que les quede a todos bien. Es sumamente fácil. Es WAC, la sigla de nuestra sede, ICC, que es la sigla de la cátedra, @gmail, todo en minúscula, .com. Hay un email oficial que vamos a buscar que sea por Google, ahora que hay un Google académico dentro de la universidad, y así va a ser, así trasladamos toda la información al email oficial. Sí. Posteriormente, que siempre es bueno porque ahí también quedaría como resguardo para, en caso de que ustedes necesiten, estos son email personales, diríamos, por más que le pongamos el nombre que le pongamos, no dejan de ser una contraseña personal. En nosotros sería una contraseña institucional, entonces se pueden resguardar de la plataforma y de los sitios. Tal cual. Hay una mano, veo yo levantada. Douglas, ¿querías consultar algo? Antes de todo, professora, nomás quero agradecer por la classe, porque creio que a mim me gusta muito compartilhar conhecimento e estudar. A mim sempre me gostou muito ler, estudar. E eu vejo que a classe de vocês se hace prazerosa, porque permitem que as pessoas participam e manifestam seu pensamento, e assim tendo mais facilidade para sacar as dúvidas, de saber como se posiciona a cátedra diante de determinados temas. Então, vocês querem mais agradecer por esta posição que vocês têm, e claro, a respeito completamente, e quero pedir assim, a vocês que essa pôs as coisas tudo se isso muito difícil, e há muitos companheiros que estamos tendo dificuldade nos contactos com as cátedras, com os maestros, com as classes, e não no caso de vocês, pero temos outras cátedras que me contato é quase nulo
la cátedra, infelizmente, no es por falta de voluntad, pero parece que hay maestros que tienen los estudiantes como inimigos. No sé, parece que tienen como objetivo desaprovar un estudiante y no hacer todo lo posible para que un estudiante aprove, ¿viste? Que apruebe la matéria, que entenda a matéria. E isso está muito mal. Creio que deveria ser al revés. Né? Então, quero agradecer a vocês e quando tenham as próximas reuniões de vocês aí, dos maestros, aí, dos directivos, que planteie esta posição. Né? Sou um aluno também. Me gostaria muito de ter, né, saber que há pessoas aí que podem falar por nós outros, né, que está muy difícil para todos. Gracias, profesor. Gracias a vos. Es cierto que tenemos muchos años de docencia, pero que esta situación nos ha descolocado, tenemos muchas inseguridades respecto a esta manera de relacionarnos. El vínculo pedagógico es un vínculo humano y lo hemos tenido que aprender a construir a partir de esto, pero bueno, sí es cierto que en esto es importante escucharlos, porque sabemos, por eso hemos hecho lo de las guías, esto de que tengan las clases grabadas, porque la conectividad no es fácil y a determinadas horas, y bueno, todo eso lo sabemos, pero a veces aún así se complica mucho. Veo que el chat está activo, que hay otro tipo de comentarios, pero bueno, sí, tienen muchos canales para comunicarse con nosotros. Se están cargando, ¿eh? No se escucha, Leti. Yo no te escucho. Yo tampoco lo escucho, pero tengo un vehículo en la puerta que está haciendo un ruido aquello, por eso corté mi micrófono. No se escucha nada, Leti. Nada, nada. Parece que hablas de chat, pero nada más. Bueno, Noralí, sí, vi que había... No, la verdad es que es nuestro trabajo, o sea, es lo que tenemos que hacer, pero a veces nos sale, a veces nos da mucha duda estar haciéndolo. Estar haciendo algo que a ustedes les sirva, estamos complicados, es así. Ustedes son muchos ingresantes, aprendiendo a relacionarse con las cátedras, y resulta que, bueno, en medio de todo esto es todo como muy incierto. ¿Querés dejar de grabar, Vivi? Porque sí que la grabación no van a ser minutos para los chicos que bajan.